Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor y amigo Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, ayúdenos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De igual forma, te quiero desear que tengas un excelente día. Ya nos encontramos a sábado 12 de marzo del 2022 y vámonos de lleno a la información, señores, porque el día de ayer, como era de esperarse, ya tomaron bandera la oposición completa, hablando de los tres partidos del PRIAN-RD. Ya salieron, según ellos, a dar su postura, y en el que obviamente se rinden a los pies, ¿sí?, de lo que había sucedido ante el Parlamento Europeo y la respuesta que dio el presidente de la República. Puse de inicio este tweet porque es la verdad. Y en forma de pregunta, ¿a poco creen que la oposición prianista iba a estar feliz después de la respuesta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Claro que no. Ellos defienden a sus amigos colonizadores, a los que les entregaron la electricidad, el petróleo, las playas, y por lo que iban. Ante esta situación, fíjense ustedes, ha habido mucho debate, mucha controversia, pero yo creo que es una manera de responder directamente. Y ya basta. Ahora se dice que no fue de una manera diplomática meterse en un asunto, pues obviamente que ni siquiera concierne a esas partes. Y sobre todo, que hemos visto que estos medios de comunicación, algunos reporteros, no todos, porque unos hacen su labor de una manera espectacular, con ética, como debe de ser, y no estos, que ya sabemos, con renombre, que simplemente utilizan la información para crear polarización, para desinformar. Y todo porque defienden intereses, señores. Eso es lo que no se permite. Que ahora se sientan ofendidos porque ahora sí que los exhiben. Eso es punto y aparte. Que ahora se quieran vender como víctimas. Eso es punto y aparte. Claro, estos señores, y hay que decirlo, ni siquiera la cara dan. Si fueran, como ellos dicen, excelentes periodistas, vayan de frente. Ni uno de ellos los he visto en la mañanera, ni uno. ¿Cómo los recibirían? Yo creo que es a lo que le tienen miedo. Ninguno de ellos se confronta, en cierta forma, por decirlo así, a la ciudadanía. Porque saben que no los quieren. Ni siquiera algunos están aquí en México, señores. Y hay que decirlo, nosotros no ocultamos nada. El señor Loret de Mola ni siquiera en México está. Y se dice ser afectado. Ya salió a llorar nuevamente. Ahí les voy a mostrar ese videíto. Ya salió a llorar nuevamente. ¿Qué es lo que contestó el presidente de la República ante este revuelo que tuvo la carta que dirigieron el día de antier? Esto dijo. Y ahorita nos vamos a la respuesta que dieron estos partidos políticos, estos presidentes. Escuchen ustedes. Ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo, a veces se puede pensar que solo aquí antes era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna. Pero ahora nos estamos enterando de que esto sucede en todo el mundo. Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso. Y por eso hubo un pronunciamiento, para que tengan una idea los
legisladores de Europa, lamentablemente, por la violencia que heredamos del periodo neoliberal, de los gobiernos que se aliaban a la delincuencia organizada, por esa violencia heredada, por esos resabios que heredamos del periodo neoliberal, seguimos teniendo homicidios en el país. Ya vamos con una tendencia a la baja, porque estamos trabajando todos los días con ese propósito. Y estamos aplicando dos estrategias, entre otras, que nos dan muy buenos resultados. Lo primero es atender al pueblo, las causas. Así fue la postura del presidente el día de ayer ante esta situación, que tuvo revuelo. Se sintieron más ofendidos los de la oposición que los mismos, ahora sí que europeos. El mismo Parlamento Europeo se sintió menos ofendido que aquí los que se aprovechan como buitres, acostumbrados, claro. Fíjense, el comunicado emitido por el gobierno de México es un claro reflejo de que su administración prácticamente es una vergüenza para México. Con nula diplomacia, Morena demuestra que su soberbia no conoce límites. Desde el PRD condenamos la respuesta grosera del presidente al Parlamento Europeo. Consideramos que la contestación no refleja el sentir de todo el pueblo de México, pues es una realidad que los asesinatos a periodistas va en vergonzoso ascenso, comenta. Yo les comento, ¿a ustedes qué les pareció la respuesta que dio el presidente de la República al Parlamento Europeo ante esta situación? Yo les pregunto, porque obviamente ellos, hablando de estos tres partidos, dicen que la mayoría de los mexicanos se sintieron ofendidos por esa respuesta. Más bien, se les habló como debe de ser. Como debe de ser. El mismo PAN, enviamos una carta, porque esta fue la carta que enviaron, obviamente. Pues pudiéramos decir que los tres la redactaron en pocas palabras, porque también hubo una asociación, que es también parte de ellos, que contestó y ahorita se los voy a presentar rápidamente. Enviamos una carta a Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, para externarle nuestra más enérgica condena y rechazo al comunicado del gobierno federal como respuesta a la resolución que aprobaron ayer sobre la violencia que viven las y los periodistas mexicanos. Cito rápidamente, señores, para no, pues obviamente, alargarnos más. El Partido de Acción Nacional de México externa nuestra más enérgica condena y repulsa el comunicado emitido por el gobierno federal en respuesta a la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México. Para México y la Unión Europea, el acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación es sin duda un hito que marca la importancia de la relación bilateral con la Comunidad Europea, por lo que hacemos un respetuoso llamado para que en el marco del diálogo político, a la brevedad de lo posible, la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea aborde el tema de la imperante necesidad del respeto a la cláusula democrática y el gobierno federal mexicano se comprometa a cumplir con el acuerdo internacional. Fíjense, Partido Acción Nacional saluda la resolución del Parlamento Europeo, pues compartimos la preocupación de las graves violaciones y los derechos humanos y los ataques constantes en contra de las y de los periodistas, defensores de derechos humanos que incluyen los protectores del medio ambiente y de los pueblos y las comunidades indígenas, así como también de los derechos de las mujeres. En este sentido, hacemos de su conocimiento que nuestro compromiso con la libertad de expresión y la libre prensa ha sido una inquietud que hemos elevado a la Internacional Demócrata de Centro, organización de la cual formamos parte y que el pasado 21 de julio de 2021 aprobó una resolución presentada por nuestro partido sobre la situación de México en contra de la libertad de expresión y la prensa, en la cual externamos nuestra preocupación por la gravedad de la situación y nos sumamos a las declaraciones de la delegación europea en nuestro país.
para nosotros es fundamental que valores que hoy están en peligro por líderes populistas como son la democracia y la libertad se mantengan salvaguardados. Por tal motivo, para nosotros sería una gran relevancia construir un puente de comunicación con el Parlamento Europeo, con nuestros legisladores. Sin otro particular, le reiteramos a usted la seguridad de nuestra más atenta y distinguida consideración. Atentamente, Marco Cortés, presidente nacional del PAN. ¿Cómo lo ve? Ahora, queriendo pues sumarse a esta situación, es de verdad realmente lamentable que todo esto lo quieran tomar para poder emprender un nuevo ataque. Ahora, poniendo entredicho esa relación bilateral como ellos comentan y que con este comunicado simplemente se está violando el acuerdo que tienen, el acuerdo internacional. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, Y les decía, no solo eso, Ese es el comunicado que había lanzado de igual forma esta Sociedad Civil México, que se ha creado, en el que también reprochan la situación. No es la primera vez que el presidente de México avergüenza a los mexicanos ante la comunidad internacional y tememos que no será la última. Por tal razón, es imperativo distanciarnos de dicho comunicado y establecer un acuerdo de desacuerdo, un rechazo tajante a la respuesta publicada el día de ayer al posicionamiento del Parlamento Europeo. México es un país diverso y plural. Entendemos y celebramos que existen diferencias de opinión con visiones distintas dentro de un país de casi 130 millones de habitantes. Como mexicanos, sentimos la necesidad de señalar con toda claridad que ayer se rebasó un límite moral y ético desde la presidencia de la República, con una respuesta violenta y autoritaria que lamentablemente lejos está ya de sorprendernos de parte de quien la firma. Esto fue lo que les asustó. Escucha. Parlamento Europeo. Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable. No se puede ampliar un poco porque no se ve bien. ¿O es mi vista? Es lamentable, dice, que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir meh, meh. Yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero es lamentable. Aquí en México sí sabemos, ¿no?, qué es ser borregos. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no. Pues eso fue parte de lo que se expresó el día de ayer. Y ustedes, mis estimados peroneros, ¿qué opinan al respecto? Así,
entendiditos, como ya acostumbra esta oposición, van y le piden una disculpa directamente al Parlamento Europeo, directamente a Roberta Metsola, como ustedes pueden ver ahí, presidenta del Parlamento Europeo. Pueden dejar sus comentarios al respecto. Lo que sí sabemos es que esta oposición se las va a gastar de todas, o más bien, de todo se va a sumar para seguir dejando mal al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué vergüenza! Pero eso nos tocó de oposición. Nos vemos hasta la próxima, señores. Que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.